Bien, una vez que vamos a trazar el tema de la lámina, vuelvo y repito, ¿cuál es el título que dije, Párraga? ¿Cómo dicen? ¿Cuál es el tema de la lámina que di? Eh, Dicen no era cotaciones. Eso, acotaciones. Bueno, eso, acotaciones. Bien, dicho por lo cual, voy a precisarme más o menos en la mitad de la lámina y voy a hacer la siguiente figura. Voy a lanzar una medida de 45 milímetros de alto por 60 milímetros de lado, unos 30 nuevamente de alto, unos 65, 56 de largo. Aquí voy a trazar una línea a 45 grados. ¿45 qué más dijo? 45 grados, 60 milímetros de largo. Bien, nosotros denominamos acotaciones a aquellas líneas que nos van a permitir dar o identificar las medidas. En este caso, las cotas nosotros las debemos realizar con un lápiz diferente. En este caso, las líneas de contorno van a ser trazadas con lápiz de color 2B, 3H y 4H. Nosotros vamos a trabajar con línea de cota. La línea de cota es la línea que me dicta la medida con lápiz HB o con 2B. Bien, por ejemplo, aquí voy a trazar una línea de cota. Desde un punto al otro punto, yo debo sacar la línea de cota 10 milímetros de separación. Esto quiere decir que desde el punto de la pieza hasta la línea de cota debe existir 10 milímetros. ¿Sí me hago entender? Sí, dicen. De aquí hasta este punto debe haber 10 milímetros. En este caso me está dando 9,19, pero porque me está tomando los 10 milímetros desde el punto inicial hasta el punto final de la línea. 10,44. Aproximadamente 10 milímetros. No es que cada vez que yo realice una cota voy a estar midiendo 10. Ya más o menos una vez que ya va utilizando el dibujo, ya va a ir identificando la distancia sugerida, pero lo estándar sería a 10 milímetros de separación. Otra cosa, las flechas, cuando yo estaba en el colegio, se me hacía fácil hacer una plantilla para las flechas. Todas las flechas deben ser de la misma medida. En este caso tengo la punta de la flecha mide 2,5 milímetros. 2,5 milímetros de largo. Ya, 2,5 milímetros de ancho, de largo pues, y vamos a ver el ancho cuánto tiene. Y de ancho, ya no les voy a dejar ingresar porque no me dejan dar clase. Y de ancho, ¿cuánto mide de ancho? 0.83. 0,83. Esas flechas deben ser similares en todas las cotas. Dicen obligatoriamente tienen que ser similares. Todas deben ser iguales. Por eso dije que yo cuando estaba estudiando, yo me hacía una plantilla en una tarjeta de débito o de crédito viejita. Ahí le cogía y le cortaba y con eso tenía una plantilla para poder hacer las flechas y que todas salgan iguales.
¿Está claro? Bien, el primer modelo o el primer paso de la cota es identificar, es identificar que el alto de la flecha es de 0,83, puede ser hasta de 1 milímetro el ancho, y el largo es de 2,5 a 3 milímetros. De eso nos dice la norma de la flecha. En acotación, ustedes de pronto alguna vez se van a topar con algunos planos en donde en vez de la flecha existirá una línea, por ejemplo, una línea inclinada. Pero este tipo de acotación, cuando existe una línea inclinada que pasa así, tengo una línea inclinada, esta línea inclinada es para planos eléctricos. Nosotros somos mecánicos, vamos a trabajar con la flecha, eso es lo que estipula la norma. Todo lo de dibujo está relacionado o está vinculado a la norma ISO 9001. ¿Cuál es esa norma ISO 9001? La norma ISO 9001 es una norma de calidad. ¿Por qué norma ISO 9001 de calidad? Una norma ecuatoriana. Porque los dibujos que usted hace aquí, estos dibujos lo tienen que entender en la China o en donde sea. Porque el dibujo técnico es el lenguaje universal en mecánica. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, listen. Ahora, la primera cota va a ser una cota lineal, una cota paralela. Otro detalle para las cotas es que las cotas nunca deben ir dentro de la figura. Esta cota no sirve porque está dentro de la figura. ¿Sí está claro? Nunca deben ir las cotas dentro de la figura. Chuta, mangas. Entonces la cota debería ir aquí. ¿Sí? Otra cosa es que las cotas nunca deben chocarse. Por ejemplo, en este caso, si hago esto, aquí estoy chocando la cota, se me están chocando las líneas de cota. Y esto no debe ser posible nunca en dibujo técnico mecánico. ¿Sí están entendiendo? Ni dentro, Sí. de la vista, ni fuera deben chocarse las cotas. Para que esta cota esté perfectamente realizada, debería salir a la parte de acá afuera. Ahí estoy indicando que desde aquí a acá tengo una altura de 42,18 milímetros. Pero si yo a esta cota la dejo cruzada, eso no sirve. Y eso en dibujo técnico mecánico representa una aplicación negativa de la norma, y por ende, si es una aplicación negativa de la norma, se procederá a la baja calificación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Todas estas cotas son cotas lineales, ¿no? Todas son cotas lineales o cotas paralelas al dibujo, o sea, van rectas las líneas. Ahora, cuando yo tengo este tipo de inclinaciones, yo debo realizar una cota, pero alineada. Alineada de acuerdo a los grados que tiene para poder realizar una cota. No es lo mismo hacer esto que de pronto de hacer una cota lineal. Si miran que no es lo mismo, aquí en la una cota me dice que tiene 72,87 y en la otra cota me dice que tiene 62,67. Entonces, las medidas van a variar dependiendo de cómo yo tome las medidas.
Si necesito saber la distancia de esta cota, pues podría trabajar con una cota alineada, pero si no, puedo trabajar con una cota lineal. Lo que estaría bien hecho sería esta, ¿no? Más o menos a 10 milímetros, ahí. Ahí. Bien, tenemos estas cotas. Ahora, los números o la colocación de los números tiene que estar centrado. Y tienen que estar encima de la cota y en dirección en la cual se permita la correcta lectura. Por ejemplo, aquí tengo 0,83, está hacia arriba, pero yo puedo leer de izquierda a derecha. Aquí está normalmente de izquierda a derecha en el centro. Acá tengo igual de izquierda a derecha, pero está directamente relacionada al ángulo de la línea. Ahora, ¿cuál es la diferencia, señor Vallas, entre esta cota de 150 y la cota de 2.5? ¿Cuál es la diferencia? Que una está marcando la distancia, digamos el largo, y la otra, a ver, y la otra, eh, La otra también me está marcando el largo, pero la diferencia es que las flechas en un caso, como tiene bastante espacio, van por dentro antes de llegar a la línea de donde me indica el final de la pieza. En cambio, acá como es muy pequeño el espacio, las flechas se hacen en la parte de afuera. ¿Sí miraron la diferencia? ¿qué le dicen? Ya. Ahora, supongamos que en esta pieza yo voy a tener una circunferencia de 20 por 20. Ya, aquí tengo el centro de la circunferencia. Como tengo aquí el centro de la circunferencia, voy a realizar mi circunferencia y voy a borrar las líneas que no me sirven. Esta de aquí no me sirve, esta no me sirve, esta no me sirve y esta tampoco. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo acoto esa circunferencia? ¿Cómo sé cuánto tiene de diámetro o de radio esa circunferencia? De igual manera, vamos a hacer un acote por radio, y el acote por radio se la da desde el centro de la circunferencia hasta el filo y anteponiendo la letra R, 20. Eso quiere decir que tiene un radio de 20 milímetros y un diámetro de 40. ¿Por qué será un diámetro de 40, señor Villalba? Dígame, dice. Estoy tomando las dos cotas, una cota para radio y otra cota para diámetro. Si miran que adelante del 40 hay un círculo pequeño con una línea que le atraviesa, ese símbolo, Sí, listen. ese símbolo significa diámetro. Pero en el otro tengo R, que significa radio. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cotas? ¿Está presente Villalba? Sí. Dicen, yo tal vez sepa por qué es.
¿Mandé? Digo, tal vez sepa por qué es. A ver, no te escucho, más duro. Digo, licenciado, que tal vez sepa por qué solo mide 20 el radio. ¿Por qué mide solo 20 el radio? Porque está cogiendo desde la mitad de la circunferencia. Solo la mitad no es. El radio siempre va a medir la mitad de la circunferencia. Está diciendo que el radio es de 20, entonces el diámetro va a ser ¿de cuánto? 40. De 40. Supongamos aquí también tiene otra circunferencia. Supongamos que aquí va un perno, ¿ya? Vamos la idea que aquí va un perno. Si ya estoy midiendo con una que dice que el radio es 20, está diciendo que toda esta circunferencia que está aquí solo está cortada, ¿no? Esta mide radio 20, pero si yo le mido todo el diámetro desde el filo hasta el otro filo me va a dar 40. Ahora vamos a hacer lo mismo con la circunferencia pequeña. Si yo quiero acoto con radio, ¿ya? Ahí estoy acotando con radio. ¿Cuánto tiene de radio? 997. 97. Pero si también quiero en circunferencias completas, es más esto, puedo acotar con diámetro. ¿Ya? 19,93. Es el doble. Vamos a poner una medida estándar como para que se entienda mejor esto. Vamos a poner aquí que esta circunferencia mide 14. Ya. Borro la primera cota que sería el radio y esta otra que sería el diámetro. Bien, voy a acotar el radio. Tiene un radio 14. Pero también voy a acotar el diámetro. Sería de 28 el diámetro. El diámetro sería de 28. Pero ¿cuáles son las diferencias entre las cotas de radio y las cotas de diámetro? Que las cotas de radio me están indicando solo con una flecha y desde el centro. En cambio, la cota de diámetro tiene dos flechas opuestas. ¿Se miran la diferencia? Sí. Cuando es radio solo tiene una flecha y está en la parte de afuera de la circunferencia. Y cuando es diámetro tiene dos flechas opuestas en la parte de afuera. Señorita Párraga, ¿sí entendió? Un poco. Eso le iba a preguntar, ¿por qué? A ver, pregunte. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué tiene las ¿Por qué qué? las flechas Las flechas. diferentes? A ver, las flechas me delimitan, me dicen que hasta ahí es la medida, ¿ya? Y acá tiene solamente una porque es lo lógico. Voy a quitar esta de radio, voy a quitar esta de acá. ¿Ya? Es lo lógico, acá no puedo poner la otra flecha, está cogiendo desde el centro hacia afuera, entonces me va a indicar solamente con una flecha. El radio, no puedo poner acá otra flecha. Pero ¿qué pasa cuando yo acoto con diámetro? Ahí sí pasa por el centro de la circunferencia y coloco las flechas opuestas y determino con el símbolo de diámetro y el diámetro que sea. Tener claro sí, qué es radio y qué es diámetro. Ok. ¿Alguien más? El diámetro solo es de la mitad para un lado, ¿no es cierto, verdad, Licen? Si el diámetro solamente es de la mitad hacia un lado, el diámetro es completo. A ver, el diámetro es completo, perdón. El diámetro es completo. Y el radio es solamente de la mitad a cualquier lado. En este caso, como les decía, no se permite poner las cotas dentro de la figura, entonces tengo que sacar la cota.
¿Está claro? Sí, listen. Otra de las cuestiones que les quiero decir y que quede claro para todos es que las cotas únicamente se las ubica en la figura, en la vista. No se la coloca en la perspectiva. ¿Qué era una perspectiva? ¿Qué era una perspectiva? Dicen no era la vista de algo. La vista de algo. Sí. La perspectiva es la vista de algo. Sí, por Es la ejemplo, de manera de que presentar uno o varios objetos, dicen. Una cosa es vista y otra cosa es perspectiva. La vista Perspectiva es como una proyección, licenciado. Claro, objetos, dicen. es una... A representar uno o varios objetos. Ya, yo en un cuerpo, en un sólido, en una perspectiva, nunca, de acuerdo a la norma, nunca debo realizar líneas de cota. La perspectiva o la vista siempre tiene que ir sola. Ya, por ejemplo, aquí están las cotas en la perspectiva, eso no puede suceder nunca. Entonces, yo cuando les pida acotar el siguiente sólido, ustedes deben sacar las vistas. Ahí está el sólido en perspectiva caballera, 30 grados. ¿Cómo dijo que era eso, dicen? ¿Mandé? ¿Cómo dijo que era eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es que es? Me dicen. Ese dibujo, ¿qué es? Ese es un dibujo que yo me acabé de inventar ahorita. Ya, pero al punto al que yo quiero llegar es que en las proyecciones nunca se debe acotar. Solo debo acostar ¿en dónde? Acotar en las vistas. ¿Está claro? Sí, dicen. Sí, listen. Bueno, la clase de hoy va a llegar hasta ahí. Ustedes me van a hacer el formato A3, me van a hacer la vista, no esto que tenemos ahorita, ¿no? El sólido no. Solamente la vista que les había dado inicialmente. Solamente la vista que les di inicialmente y ahí ustedes me van a acotar todas las cotas que existan.
No solamente las que yo les di, todas las cotas que existan, esas las van a realizar. En el dibujo que nos dio primerito, Y del dibujo que les di primerito, ahí en el video deben estar las medidas, cómo fui haciendo paso a paso. Ustedes determinan de seguir poniéndole más cotas y las cotas tienen que estar bien hechas. Eso voy a revisar en la próxima lámina, que estén bien hechas las cotas y las flechas. Bueno, listen entonces.